A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle cuando semana a semana en este punto del dial seguimos conectadas y conectados, preocupados de mejorar los vínculos con las apoderadas, los apoderados. Tal vez usted no tiene niñas, niños en etapa escolar, pero sí conoce a alguien y entonces quiere escuchar, porque además usted ya está convencida de que lo que importa es formar una comunidad educativa y no solo esa comodidad de pensar que es la escuela, el único espacio donde se forman nuestras niñas, nuestros niños. Por eso que hablamos a la vecindad, no solo a apoderadas y apoderados, hablamos a cada quien que esté en sintonía y en el día de hoy queremos conversar lo que ocurre cuando nuestros escolares van al colegio. En algún momento nos viene una cierta preocupación de qué va a hacer cuando sea grande. Algunos quieren no sé, que tengan acceso a caminos que una, como apoderada, nunca tuvo. Otros piensan más que en intereses de nuestros escolares, en lo que a mí me gustaría que hiciera cuando fuese grande. En fin, ¿le parece si hablamos del futuro, aprovechando que estamos ahora en el presente? Hoy nos acompaña Paulina Castillo Enríquez, ella es psicóloga, magíster en Sociología de la Universidad de Chile, forma parte además de un equipo de investigadores, el núcleo Juventudes en temas de educación y juventud, así que muchas gracias Paulina por estar aquí en la radio. Muy amable. Hola Vicky, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué Muy bueno. agradable de estar aquí. Feliz de haberla encontrado, si andábamos con el micrófono aquí buscándola, porque nosotros salimos a varias regiones del país a buscar gente que nos aporte en esta reflexión respecto de apoderadas, apoderados, que en la escuela de la familia se trabaja escuela por escuela, particularmente en la zona Epica, en Chanaballita, en fin. Sin embargo, entendemos que esta es una preocupación que podemos hacerla extensiva a la comunidad en su totalidad. ¿Cuándo comienza a instalarse esta preocupación, Paulina? ¿Cuándo ocurre eso? La preocupación por el futuro de mi niña, de mi niño. ¿Eso es en enseñanza básica? ¿Es un tema que parte con la enseñanza media? ¿O varía mucho de familia en familia cuando uno conecta con que cómo va a ser el futuro de mi niña, de mi niño? Claro. Mira, generalmente lo que a mí me ha tocado ver en distintas ocasiones, ya sea por estudios o por trabajo con niños y jóvenes en área más clínica, la preocupación por lo que va a ser el estudiante más futuro empieza en un momento, para algunas familias, en séptimo, octavo básico. Ajá. Cuando ya tienen que decidir un poco dónde se van a ir estos estudiantes a seguir su estudio de educación media. Por ejemplo, hay escuelas que están hasta octavo, por lo tanto luego tienen que decidir si se van a ir a otro liceo en otro lugar. Sí. En el caso de la gente que vive en regiones, lo deben saber muy bien, a veces los estudiantes tienen que emigrar incluso de ciertas ciudades para poder seguir su estudio y con mayores expectativas. Y bueno, otros padres se cuestionan más en enseñanza media. Igual es bien relativo dependiendo de cómo este contexto que uno pueda tener. O sea, como te digo, algunos padres de la básica, cuando son en regiones o cuando quieren que sus hijos ingresen, por ejemplo, a estos liceos emblemáticos, y en otros casos más en la media, en primero o segundo medio, cuando ya ven que las notas son importantes o cuando ya tienen que empezar a elegir el científico, el humanista, el técnico profesional, claro, etcétera. Paulina, usted y yo le estamos hablando a la región de Tarapacá. Ahí estamos al aire, llegando a todos sus poblados, sus comunas, en fin. Y yo le agradezco porque usted trabaja en la ciudad de Santiago. Tuvimos que ir ahí a encontrarla. Aquí estamos, de hecho, en la capital, siempre preocupados de nuestra región, la región de Tarapacá, y viendo cómo mejoramos este vínculo de los apoderados con sus estudiantes. ¿Qué es lo que los adultos significativos en la vida de los escolares piensan en este sentido, Paulina? ¿En qué factores se suele focalizar nuestras cabezas o corazones también cuando relacionamos a los estudiantes y sobre todo a los estudios con el futuro? Claro. Mira, ahí yo creo que, bueno, como parte de mi formación en ciencias sociales, pero también desde la evidencia, hay distintos temas. Uno es el tema de las expectativas personales. O sea, la familia, en muchos casos me ha tocado escuchar, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, llegue más lejos sí que yo. Un clásico, claro. Ahora, eso es súper interesante porque le da un énfasis, también. O sea, si uno es padre o madre, obviamente quiere que su hijo o hija tenga lo mejor,
Y eso también es como un motorcito para los estudiantes, pero también ahí donde está el límite con empezar como con presiones de cosas que quizás son un poco más complejas de llevar a cabo. Pero otro factor, y que ahí lo asocio con esta complejidad de la elección, también tiene que ver con aspectos sociales. O sea, efectivamente la oferta que esté alrededor o cerca de donde yo vivo, las posibilidades económicas también, porque sabemos que Chile igual es un país bien distinto en algunos aspectos por temas económicos, y la información. O sea, sin duda los padres tienen que trabajar todo el día, en muchos casos, pero también la información en torno a lo educativo, que no siempre el pagar a veces más implica que sea una mejor educación. Y en ese ámbito, la información que puedan tener los padres creo que también incide en cómo ellos van focalizando o ayudando o apoyando a sus hijos en este camino. Si usted andaba circulando por el dial, si usted andaba turisteando y de pronto nos escuchó conversando sobre cómo mejorar la calidad del vínculo con nuestros escolares, para usted que es apoderada, apoderado, es que ese es el tema de nuestro programa que semana a semana emitimos aquí en este punto del dial. Y si usted no es apoderada, da lo mismo si la preocupación por los escolares es para toda la comunidad. Siempre uno tiene algún escolar, ya sea la sobrina, la hija de mi compadre, la hija de mi vecina, el hijo del radio operador, ¿no es cierto?, que está en la radio, esa belleza de niño que va al colegio, y ahí el apoderado preocupado. Viera usted con qué concentración está nuestro radio operador aquí escuchando el programa, porque claro, todos queremos que Chile en el futuro sea el mejor país del universo, pero lo mejor está invirtiendo en nuestros propios niños, niñas. Y por eso nos preocupamos por saber, Paulina, usted que es psicóloga, tiene un magíster en sociología en la Universidad de Chile, ¿cómo afecta a nuestros escolares estas preocupaciones nuestras de los apoderados? ¿Les genera angustia cuando uno les dice qué va a ser de este niñito en el futuro? Pero por Dios, no sé, tantas frases que salen de nosotros cuando... En fin, en tantas circunstancias. Digo, o tal vez al revés, yo no sé, puede que a los escolares les dé seguridad saber que están pensando en el futuro de ellas y de ellos, y que mi adulto significativo, que no siempre es la mamá, no siempre es el papá, a veces la abuela, a veces la tía, a veces es el tío que se hizo cargo de los niños por distintas circunstancias. Digo, ¿qué le pasa a los escolares cuando sienten esa presión por parte nuestra? Claro. Ahí también, bueno, hay distintas percepciones de los estudiantes, pero sin duda es fundamental que exista alguien al lado que esté como escuchando, acompañando ese proceso. Ahora, cuando se convierte en presión, ahí es el punto. Los estudiantes generalmente hablan de sus padres, de cómo ellos en algunos casos quieren apoyar a sus padres, o sea, quieren estudiar algo, quieren seguir su carrera laboral para poder devolver un poco la mano de lo que los padres le han apoyado. O en algunos casos también se ha dado que algunos estudiantes tienen padres muy estudiosos, o sea, profesionales, y ahí también es una cosa media doble. Por un lado, la presión de ser mejor que el papá o la mamá que estudió magíster, doctorado, o querer vivir la vida. O sea, es como... Hay como distintas dimensiones en eso. Los estudiantes lo sienten como presión, pero también, a pesar de eso, es súper importante que el sentir que sus papás están preocupados por eso. Pero ellos lo nombran así como, a mí me gusta que mis papás me pregunten, pero hasta cierto punto. Seguro. Y claro, porque si nadie les pregunta, o sea, ahí es como que no están con ese apoyo significativo. Y a veces, fíjate que no es solo de madres o padres estudiosos, ¿no es cierto?, de profesores universitarios o doctorados. También hay tantos mineros en nuestro país, tantas mujeres que trabajan con la tierra, que son agrícolas, tanto funcionario público, y que tiene una actitud en la vida, de estar siempre leyendo, de ir a la biblioteca a sacar libros, de compartirlos en casa. Entonces, seas o no seas profesional, tienes esa inquietud por el estudio, y desde ahí presionas porque quieres que tu hija o que tu hijo también la tenga. ¿Qué tan necesario es acompañar, Paulina, a los estudiantes en buscar información? Tal vez llevarlos a ver trabajos que podrían hacer en el futuro, o llevarlos a instituciones donde en una de esas pueden estudiar el día de mañana. ¿Cuándo es más oportuno hacer este tipo de acompañamiento a nuestros escolares, toda vez que pensamos en el futuro de ellos cuando salgan del colegio? Claro, súper importante, yo creo, desde ya educación media empezar a ver como esas posibilidades. Como te decía, en algunos casos empieza desde la básica porque implica un cambio de ciudad, por ejemplo, en regiones, muchas veces.
Por ejemplo, si hablamos Estamos en la región de Tarapacá, ¿no es Pica, cierto? de Y ahí Pica, pasa eso. claro, ahí hay liceo, pero sin duda cuando ya salgan del liceo van a tener que pensar en algún otro lugar, irse, no sé, a la ciudad de Iquique o alguna otra, no, pero Algunos abandonan la región. claro, entonces empezar a informarse desde la media, más allá si yo quiero llegar a ser el súper estudioso de un lugar, o por ejemplo, en muchos casos en regiones, el estudio en técnico profesional, que es súper fundamental, o sea, van a tener muchas más posibilidades de trabajo, pero esos temas a veces no está la suficiente información, y incluso padres o madres que trabajan todo el día o que trabajan más, como tú dices, en la tierra, a veces no tienen el tiempo o incluso la posibilidad de estar viendo constantemente esa información, pero por eso tiene que ser algo que también acompañe idealmente la escuela, pero que los padres también sientan que ellos pueden acceder a esa información y buscarla, y en ese sentido poder acompañar a sus hijos. Porque fíjate que no toda la gente lleva a sus hijas e hijos a los trabajos. Yo de chiquitita recuerdo, mi papá trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y me llevaba. Y entonces yo miraba cómo trabajaban. No solo me presentaba a sus compañeros de trabajo, no solo podía ver cómo querían a mi papá, cómo lo valoraban, qué aspectos de su personalidad eran fundamentales en el trabajo que él desarrollaba. Además era telecomunicaciones, entonces de informarse del mundo, los cables que llegaban, Morse se llamaba, que apretar, la gente que nos está escuchando, ni idea de pensar que estoy hablando desde Júpiter, pero en fin, eran otras maneras de comunicarse, pero claro, entonces yo no solo aprendí de distintos trabajos que ahí coexistían, sino que también de una manera efectiva, porque era mi padre el que tenía un lugar ahí laboral. Él empezó de ascensorista y luego estudió más y finalmente pasó a ser un empleado. Y finalmente era jefe de personales, gran orgullo en mi familia. Pero digo, yo fui acompañando ese proceso y eso me hizo también interesarme por los temas ligados a la comunicación. ¿Cómo te impacta a veces ir a los trabajos que tienen nuestros seres queridos? Claro, o sea, bueno, muchos de los temas de motivación para el estudio y de las ganas de seguir avanzando tienen que ver con esto que hablamos, que es el acompañamiento, pero también lo afectivo, o sea, que hay ahí, por ejemplo, que los padres le comenten de sus trabajos a su hijo, y tal vez sus hijos no van a querer seguir trabajando lo que ellos trabajan, pero en otros casos sí. Por ejemplo, en tu caso era telecomunicaciones y tú igual estás como asociada a las comunicaciones. ¿Qué tal? Entonces ahí se da un ejemplo de cómo el vínculo, lo afectivo, te puede servir para conocer más cercanamente lo que se puede hacer, y si no es ese camino, también quizás que un padre le diga, bueno, si quieres vamos a ver qué significa o qué es trabajar en Correos de Chile. En correos, claro. En lo que sea, ¿no? O los mismos profesores, a veces preguntarles de cómo ellos fue su proceso de educación, por qué terminaron estudiando para ser profesor, o en el caso que un papá, no sé, sea cualquier cosa. Es súper bueno eso de preguntar, ¿por qué? ¿Cuál fue tu camino para elegir? Porque así uno se siente, y los jóvenes se pueden sentir como identificados con este camino que no es fácil. A veces mucha gente pasó por indefiniciones o cosas más como difíciles de dejar algún lugar cercano, pero es bueno conversarlo, y también ahí los padres se pueden dar cuenta qué cosas son presiones de ellos propias, como subjetivas, como yo quiero que mi hijo sea esto, y qué cosas también son como que se pueden llegar a hacer, o sea, como reviviendo su proceso también. Sí, yo soy una convencida de que el interior de nuestras respectivas familias, estén estas compuestas por quien estén compuestas, nosotros tenemos una riqueza extraordinaria en materia de experiencias laborales que el día de mañana me puedan ayudar a definir más qué es lo que yo quiero hacer con mis estudios. Si mi madre o mi padre, ¿no es cierto?, son basureros y trabajan recogiendo la basura, de repente ir sentadita en el camión adelante, al lado del chofer, un chofer de confianza, por cierto, mira la media experiencia, el conocimiento que voy a tener de mi ciudad, de la cantidad de basura que la ciudad produce y el rol fundamental de las basureras, los basureros en recolectarla, administrarla, en fin. Digo, todo trabajo que un ser humano pueda tener, desde ser presidenta de la República hasta recoger la basura, todos los trabajos comportan mucho conocimiento para nuestros jóvenes, pero a veces buscamos afuera y no en nosotras mismas. Para poder ayudarlos a ella, que es el tema que te hemos pedido conversar en el día de hoy, ayudarlos a definir qué hacer en el futuro con mis estudios, con mi vida, ¿no? Claro, por eso es súper fundamental esto de poder acompañar y desde la misma vivencia, como lo que tú dices, o sea,
yo puedo trabajar de recolector de basura o en el tema agrícola, que se da mucho también en el norte o minero. Y si un día mi hijo me quiere acompañar, es súper bueno porque ve como lo que implica ese trabajo y la relevancia que puede tener. O sea, si hay mucha basura es necesario en el fondo el tema agrícola, el ver el tema de la tierra, y ahí el estudiante puede ir conociendo. No es que termine haciendo lo mismo, pero conoce la importancia y como los paso a paso de cada trabajo o cada estudio que puede irse formando una idea para más adelante. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Para usted que anda circulando por el dial y de pronto nos escuchó conversando aquí en la radio, como lo hacemos todas las semanas en este mismo horario, el año entero, hablando de cómo mejorar el vínculo entre usted que es apoderada, apoderado y nuestros escolares. A veces la apoderada es la abuela y a la abuela le cuesta acompañar la etapa escolar porque hace muchos años que la abuela salió de la escuela, pero ahí está la abuela, tan solidaria con la vida de las nietas, de los nietos, que por distintas circunstancias las jefas de hogar en tantos hogares, ¿no es cierto?, está trabajando y no puede acompañar la etapa escolar. Y de pronto se instala la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el futuro? Y aparecen en algunos hogares de mamá con los niños, de papá con los niños, de los míos, los tuyos, los nuestros, en fin, tantas familias allegadas que viven en nuestros hogares, aparece esta presión. ¿Qué va a hacer este niñito cuando grande? ¿Qué va a hacer de la vida de esta chiquilla cuando grande? En fin, y aparecen un conjunto de preocupaciones que se van transformando en un problema muchas veces, tanto que muchas veces los jóvenes no lo quieren conversar. Por eso nos fuimos a hablar con una mujer que lleva un tiempo ya investigando en temas de juventudes, de educación y juventud. Ella es Paulina Castillo, psicóloga y magíster en sociología en la Universidad de Chile. Y fuimos a la ciudad de Santiago a conversar con ella. De hecho, aquí estamos grabando este programa. Hay no pocas familias, Paulina, cuyos hijos e hijas irán por primera vez en esa familia a algún centro de estudios técnicos o universitarios una vez que terminen con su enseñanza media. De ahí que sea pertinente preguntarnos, ¿qué elementos dificultan esta pregunta por el futuro? Digo, para que nuestros apoderados estén preparados y no se angustien pensando en qué va a ser de la vida esta niñita. Claro, muchas veces se da esa presión. Paulina? Sí. Yo creo que es súper bueno, como hablábamos, ir como pensando esto desde quizás primero medio, no con una presión, sino de conocer, de apoyar también al estudiante a que pueda conocer las posibilidades que tiene, porque ¿qué pasa? Muchas veces los medios de comunicación tienen cosas favorables y otras no tanto, pero por ejemplo que se valora mucho que termine estudiando en las universidades, por ejemplo, o medicina o ingeniería. Son súper bonitas carreras y sin duda son carreras bien importantes. Un país con solo médicos hay que cerrarlo el lunes porque no sirve para nada. Necesitamos trabajadoras de casa particular, necesitamos mineras, gente agrícola, gente que esté en las bibliotecas, ¿no es cierto?, atendiendo a los niños, en fin. De todo eso, entonces es súper bueno en el sector en el que, bueno, donde están los estudiantes y los padres que estamos conversando ahora, que por ejemplo puedan ver qué hay alrededor de ellos. ¿En qué se trabaja alrededor de ellos, en la región de ellos? Porque sin duda puede que algún estudiante se quiera mover a otra ciudad, pero si no, si quieren estar, como empezar a conocer de a poquito, así qué profesionales o qué trabajos o qué oficios son los que más se dan en mi sector. Y así también se baja como la presión de que solamente sea la posibilidad de estudiar algo en la universidad y sumamente pagado. A veces, de verdad, actualmente el tema técnico profesional está repuntando en los centros de formación técnica también. Entonces ir viendo cuáles son las necesidades de los lugares, y eso tal vez no es tan difícil, poder conversar con el vecino, entre los padres, conversar. Tú decías esto de que sean los primeros estudiantes que ingresan a un estudio superior. A veces en muchas familias pasa eso. A veces en muchos casos eso, y eso es bueno como poder conversarlo entre los padres. Para esto los centros de padres o talleres para padres que sean como de información y que los puedan acompañar a ellos también, porque a veces como ellos no han estado estudiando antes, o sea, educación superior, se angustian más porque creen que ellos no saben, pero sí, o sea, pueden saber acompañar en este proceso de conocer y ellos mismos también conocer
qué se trabaja más en su entorno, qué es más favorable para los niveles también socioeconómicos. O sea, también hay que adecuar a eso para no endeudarse hasta un infinito para estudiar algo que no va a ser tan útil para donde yo me podría desempeñar como joven que después estudio. Eso que tú dices es tan relevante, a que yo como apoderada me atreva en el colegio de mi niño a decir, sabe que yo nunca estudié más allá, incluso hay tanta gente que ni cuarto medio tiene, claro. Y eso me produce angustia, porque para mí pensar en el futuro de mi niña es una inseguridad, es como un vacío que me viene, porque no sé, yo nunca, hay gente que nunca en su vida ha entrado a un centro técnico, que nunca ha entrado a un instituto técnico, que jamás ha pisado una universidad. Hay muchísima gente así. Y entonces abordar estos temas con las hijas, con los hijos, con los escolares, les produce angustia por desconocimiento. Pero cuando uno escucha en la radio, que no es el caso suyo, doña María, tampoco es el solo suyo, don Manuel. Hay miles de Marías y Manueles que viven exactamente lo mismo que usted está sintiendo hoy respecto de qué va a hacer con el futuro de mi niña, de mi niño, que es bueno conversarlo con otros adultos también. Pero tú mencionaste otra cosa que me dejó pensando, Paulina Castillo, psicóloga y magíster en sociología de la Universidad de Chile. Conocer, y el conocer no es solo conocer posibles lugares de trabajo, tal vez espacios donde seguir estudiando para nuestros niños, es conocer a nuestros jóvenes. Y por eso me gustaría preguntarte, tú eres psicóloga, ¿cuán difícil o complejo es de verdad escuchar a mi escolar? Tal vez pesan las diferencias generacionales, ya tengo muchos años en relación a ella que ya está joven, y por tanto, no sé, pues diversas visiones de mundo, el clásico de cuando yo tenía tu edad, y nos cuesta ver que el Chile de hoy es extraordinariamente más complejo para muchos jóvenes. Hay preguntas éticas en profundos debates en la sociedad actual. Ver los noticieros para tomar un cohete e irse a otro planeta. En fin, no es fácil la imagen país que se le devuelve a nuestros niños. En fin, hay vivencias políticas distintas entre mis padres y yo, o los jóvenes, digo, vivencias afectivas, el acceso a tecnologías. Algunos son caperuzos con las pantallas y hay tanta madre, abuela, tía, primo, que ni idea cómo funcionan esas pantallas. Pero de seguro hay elementos que considerar a la hora de escuchar, conocer a mi escolar. Bueno, tal como tú lo planteas, también hay distintos elementos que pueden ayudar o no ayudar tanto a escuchar a los jóvenes. Uno de ellos, como psicóloga más psicológico, es el cambio que implica de ser niño a ser joven. ¿Qué pasa ahí? Y ahora cada vez es más anticipado. Podemos decir que, no sé, no estamos diciendo algo definitivo, pero ya a los 12, 11 años los estudiantes ya empiezan a tener otro tipo de relación con sus padres, que es sumamente normal, es un desarrollo normal, en el sentido de que cuando los niños son pequeños, obviamente te escuchan y tú eres su ídolo y eres el papá y la mamá y te quieren, te abrazan. Hay un momento en el cual eso empieza a modificarse. Claro, y los papás tienen que saber que eso pasa y tal vez acordarse de lo que ellos vivieron, y algunos no lo vivieron porque por muchos motivos, puede ser que no lo hayan vivido con sus padres, pero efectivamente hay un cambio ahí, hay un cambio y los estudiantes empiezan a estar más asociados a sus pares, a hablar menos de sus cosas y a veces a ser como afectivamente más, ¿cómo decirlo?, como distintos, o sea, no tan cercanos, a veces andan contentos, otras veces no. Entonces hay que saber que esos cambios se dan y tratar de escucharlos y de no angustiarse con eso. Muchos papás a veces como, pero es que este niño, esta niña no me cuenta nada, se puso rebelde, anda con su amigote, ya. Pero eso en cierto punto es normal que pase. El tema es como saber escuchar de otra manera, que el estudiante no va a estar como cuando era pequeño o pequeña, pero sí igual necesita de repente que le pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No tampoco va a tosigar con eso, pero es súper difícil el manejo, pero para todos los padres es igual. Y bueno, personalmente como psicóloga, cuando uno trabaja con jóvenes también, porque no es todos los días tan expedito la comunicación a veces, pero el poder ir generando espacios cotidianos, a veces cuando toman once, conversar, el hablar de ellos, pero también hablar de los jóvenes, pero también a veces de los padres, y a veces los padres no van a contar sus problemas, pero también cómo les fue, que sea algo mutuo, y hablar cosas también extra de ellos, por ejemplo, acerca de noticias o acerca de
bueno, no sé, del vecino, del colegio. Es bueno mantener esos espacios de comunicación, porque también, lo que también planteábamos, o sea, hay diferencias políticas, los estudiantes están mucho más como informados en los temas que suceden. Por lo general están las redes sociales, que muchos papás, algunos las manejan, otros no. Las redes sociales son el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, y claro, Instagram y todo aquello. En todos esos espacios los estudiantes se informan mucho más de lo que antes se podían informar, y mucho más rápido. Entonces también, y también por eso a veces algunos se quedan bastante rato metidos en internet o en el celular. Pero poder tener algunos espacios de encuentro, y eso es lo complejo, pero uno, yo creo que puede ir sintiendo cuando puede ir generando ese equilibrio de no presionar tanto, pero también de tener esos espacios mínimos de encuentro para poder generar confianza. O sea, si va a jugar a la pelota el papá el domingo y puede llevar al joven, a la niña también. A la niña también. La mamá también, si puede ir a comprar con su hijo o su hija, o también puede ir a ver el fútbol, o puede jugar a la pelota incluso. Como su reunión de junta de vecinos. Que claro. puedan acompañarse, como más en la cotidianidad, porque eso es el sustento para que después uno pueda seguir confiando también y conversando con los padres, más que qué vas a hacer, qué tienes que hacer. A veces, yo me imagino, como padre tiene que ser bastante... a veces se pone muy tenso en cuanto a que los hijos cumplan, pero también estos espacios cotidianos de confianza y de vínculo, de verdad se hacen como cosas de la cotidianidad. Hemos querido hoy día conversar a propósito de la presión del futuro. ¿Qué va a ser de la vida de este niño, de esta niña cuando salga del colegio? Y todo cómo ello revoluciona la vida cotidiana al interior de nuestros hogares. Muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Hoy conversamos con Paulina Castillo Enrique, psicóloga y magíster en Sociología de la Universidad de Chile, mujer que investiga en estos temas. Ella forma parte de un grupo de gente de muy buen nivel que investiga sobre juventudes en temas de educación y juventud. Por eso le pedimos que hablara para nuestra audiencia en la región de Tarapacá todas las semanas en este punto del dial, preocupados de transformarnos en una comunidad educativa, que usted y yo nos preocupemos de los jóvenes independientemente que tengamos o no escolares, para poder colaborar en ese rol fundamental que es el que cumplen las apoderadas y los apoderados por el futuro de Chile, nuestros queridos estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos, pero siempre nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.